Los veré a todos en el infierno, jurado. Recordar que every fucking one of you os veré en el infierno. Siéntese en el Tribunal Superior de Hamden, donde Caius Bejovis, un miembro de alto rango de los Hells Angels, banda de motociclistas fuera de la ley, estaba a punto de ser condenado. Bejovis, junto con otros miembros de los Hells Angels, había asesinado brutalmente a 3 hombres de Pittsfield en agosto de 2011. Prepárate mientras profundizamos en los escalofriantes detalles que rodean este crimen y, lo más importante, averiguar cuál será el veredicto del juez. Caius Bejovis. Cargos: 3 cargos de secuestro, 3 cargos de intimidación de testigos, 3 cargos de asesinato en primer grado. Caius Bejovis, nacido Roy Gudfinski Jr., surgió de las sombras del submundo criminal a finales de la década de 1990. Con fama de despiadado y aficionado a la violencia, no tardó en ascender entre las bandas locales, convirtiéndose en una figura temida y respetada. La problemática educación de Bejovis, rodeado de violencia y delincuencia, preparó el terreno para su descenso a las tinieblas. De joven, encontró consuelo en la camaradería de las bandas, donde perfeccionó sus habilidades y se entregó a la delincuencia. Pero las actividades delictivas de Bejovis no tardaron en dar un giro siniestro. Se vio involucrado en una serie de crímenes espeluznantes que dejarían a la comunidad conmocionada. En agosto de 2011, Bejovis, junto con otros 2 hombres identificados como Adam Lee Hall y David Chalou, secuestraron a 3 hombres de Pittsfield, David Glasser, Edward Frampton y Robert Chadwell, y los asesinaron brutalmente. Según los informes, uno de los hombres, David Glasser, iba a testificar contra Adam Lee Hall, que también era un miembro de alto rango de los Hells Angels. Para detenerlo, fue brutalmente asesinado, mientras que los otros 2, que eran sus compañeros de piso, también fueron asesinados para eliminar a cualquier testigo del asesinato de Glasser. Las 3 víctimas fueron vistas por última vez en el apartamento de Glasser y Frampton el 28 de agosto de 2011. Casi 2 semanas después, sus cuerpos desmembrados fueron descubiertos enterrados en una zanja en Beckett. El impacto de la participación de Bejovis en estos asesinatos se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas. Las familias quedaron destrozadas, marcadas para siempre por la pérdida de sus seres queridos. La comunidad se unió, buscando justicia y exigiendo el fin del reino del terror. La persecución de este peligroso criminal se convirtió en una prioridad absoluta, y los investigadores no escatimaron esfuerzos para llevarlo ante la justicia. Finalmente, tras una larga e intensa investigación, Bejovis fue detenido. El juicio que siguió fue un espectáculo, con los medios de comunicación cubriendo cada giro del proceso. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la fiscalía presentó su caso, pintando un cuadro vívido de los crímenes de Bejovis y la devastación que causaron. La defensa, enfrentada a pruebas abrumadoras, trató de presentar una imagen diferente de Bejovis. Argumentaron que era un producto de su entorno, una víctima de las circunstancias. Intentaron humanizarlo, hacer que el jurado lo viera como algo más que un criminal de sangre fría y aspecto extraño. Sin embargo, el jurado, ante el peso de las pruebas, no tuvo más remedio que declarar a Bejovis culpable de múltiples cargos de asesinato y otros cargos. Digamos que el acusado es culpable de asesinato en primer grado. Diga usted, señor presidente del jurado, ¿es este el veredicto del jurado? Y entonces llegó el momento de la verdad. El juez, con expresión severa, pronunció la sentencia: 3 cadenas perpetuas consecutivas. Estaba claro que Bejovis no tenía ninguna intención de cambiar sus costumbres o buscar la redención. Su reacción ante la sentencia no hizo sino consolidar su reputación de criminal a sangre fría, impenitente y sin posibilidad de redención. Mi mano no estuvo en esto, y no permitiré que este hombre me venda mi propio pellejo, al precio de mi integridad. Prefiero pasar el resto de mi vida en prisión que mirarme al espejo, al final del día, y hacer ese tipo de trato. El impacto de los crímenes de Bejovis en la comunidad no puede ser exagerada. Las cicatrices dejadas por su reino del terror servirán para siempre como recordatorio de la oscuridad que puede acechar en el alma humana. George Geweld Thomas. En el Tribunal Superior de Western Cape se está dictando sentencia contra el hombre llamado Violence. George Geweld Thomas alcanzó la infamia como líder despiadado de una de las bandas más conocidas del país. Pero su reino del terror se detuvo cuando la justicia le alcanzó. Siéntese en la sala del tribunal mientras nos adentramos en los crímenes cometidos por George Geweld Thomas, los angustiosos detalles de su juicio y la sentencia final que dejó a una nación conmocionada. George Geweld Thomas cargos: asesinato, intento de asesinato, chantaje, posesión ilegal de armas de fuego y munición.
En las extensas calles de Ciudad del Cabo, un joven llamado George G. Weld, Thomas, creció en medio de la pobreza y la violencia. Desde muy pequeño, conoció la dura realidad de la vida, en la que sobrevivir significaba a menudo recurrir a la delincuencia. Pero nadie sabía que este joven se convertiría un día en el infame líder de una banda conocida como Violencia. George G. Weld. Thomas nació en los años 70, una época en la que Ciudad del Cabo estaba asolada por el malestar social y la desigualdad económica. Creció en barrios pobres y fue testigo de la desesperación y la desesperanza que se apoderaban de su comunidad. Fue en este entorno donde comenzó el camino de Thomas hacia la delincuencia. De joven, Thomas se sintió atraído por el encanto de las bandas locales. La curiosidad de Thomas no tardó en convertirse en acción. Se unió a una banda local conocida como la Banda de los 28, un subgrupo de la Banda de los Numbers, considerada una de las más peligrosas de Sudáfrica. Thomas no tardó en ganarse una reputación por su intrepidez y su voluntad de hacer lo que hiciera falta para proteger su territorio. A medida que crecía la influencia de Thomas dentro de la banda, también lo hacía su círculo de fieles seguidores. Con su banda a su lado, Thomas empezó a controlar su barrio. Los negocios se veían obligados a pagar protección, y los que se atrevían a desafiarle sufrían brutales consecuencias. La violencia se convirtió en su seña de identidad, lo que le valió el escalofriante apodo de Violencia. Los titulares de los periódicos se llenaron de historias sobre el reino del terror de Thomas. Su banda fue responsable de numerosos actos de violencia, como asesinatos, agresiones, secuestros y también tráfico de drogas. A medida que el imperio criminal de George G. Weld Thomas crecía, también lo hacía la lista de crímenes atroces atribuidos a él y a su banda. Desde los rincones más oscuros de Ciudad del Cabo hasta las zonas circundantes, su reino del terror dejó un rastro de devastación a su paso. Las fuerzas del orden lanzaron una operación masiva para desmantelar el imperio criminal de Thomas. Agentes encubiertos se infiltraron en su banda, reuniendo pruebas y construyendo un caso que le llevaría ante la justicia. Fue un proceso peligroso y laborioso, pero estaban decididos a poner fin a la violencia. El caso ha sido descrito como el mayor y más complejo enjuiciamiento de bandas en la provincia. Durante el juicio, 6 testigos estatales fueron asesinados, presuntamente por instrucciones de Thomas mientras estaba encarcelado. Finalmente, llegó el día del juicio final. George G. Weld Thomas fue juzgado por sus crímenes, enfrentándose a una letanía de cargos que incluían asesinato, asalto y crimen organizado. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la acusación presentó una montaña de pruebas contra él. Tras semanas de intensos debates, el jurado se retiró a deliberar. Por fin llegó el momento. El jurado emitió su veredicto, culpable de 57 de los más de 150 cargos. Con el veredicto de culpabilidad, la sala se preparó para la sentencia de George G. Weld Thomas. Finalmente, fue condenado a 7 cadenas perpetuas, lo que garantizaba que nunca volvería a caminar por las calles como un hombre libre. Sorprendentemente, Thomas mostró una enorme sonrisa en cuanto escuchó el veredicto del juez. Lee Ríos. Vamos al Tribunal Superior de Hampden, donde Lee Ríos, de 25 años, está a punto de ser condenado por el asesinato de Kenneth López, de 18 años. Se dice que Ríos, que era un reputado miembro de la violenta banda de los Latin Kings, atrajo a su víctima y luego la asesinó brutalmente con la ayuda de sus socios de la banda. Prepárate para conocer los detalles del caso, el juicio y la condena de este sanguinario gángster. Lee Ríos cargos. Asesinato en primer grado. En las arenosas calles de Springfield, Massachusetts, un joven llamado Lee Ríos se alzaría con la infamia como uno de los líderes de bandas más temidos y despiadados de la historia de la ciudad. Nacido en un mundo plagado de violencia y pobreza, Ríos encontró consuelo y sentido de pertenencia en las filas de la famosa banda Latin Kings, pero nadie conocía el alcance de la oscuridad que yacía en su interior. Siendo adolescente, Ríos empezó a caer en la delincuencia, empezando con pequeños robos y delitos menores. Pero no tardó en llamar la atención de los Latin Kings, una banda conocida por sus tácticas despiadadas y su férreo control de los bajos fondos de la ciudad. Los Latin Kings vieron potencial en Ríos, reconocieron su inteligencia callejera y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para ascender. Bajo su dirección, Ríos ascendió rápidamente, ganándose el respeto y el temor de los que le rodeaban. Se convirtió en una fuerza a tener en cuenta, un líder entre sus compañeros. Gracias a su carisma y a su capacidad natural de liderazgo, Ríos pronto se convirtió en el líder de una poderosa facción de los Latin Kings. A medida que crecía el poder de Ríos, también lo hacían la violencia y el caos que asolaban las calles de Springfield.
Las guerras entre bandas estallaron, dejando un reguero de sangre y destrucción a su paso. Las fuerzas del orden se esforzaban por contener la escalada de violencia, pero Ríos parecía intocable. Uno de los crímenes más escalofriantes atribuidos a Ríos fue el asesinato de Kenneth López, de 18 años. Los acontecimientos que se desarrollaron en esa fatídica noche de marzo de 2015 perseguirían para siempre los recuerdos de aquellos que fueron testigos de la brutalidad de las acciones de Ríos. Los fiscales revelarían más tarde que Ríos planeó meticulosamente el asesinato, impulsado por una venganza profundamente arraigada contra López. Ambos habían sido conocidos, pero un desencuentro había convertido su relación en un polvorín de resentimiento y animadversión. Aquella noche fatal, Ríos, con la ayuda de sus socios de la banda, sacó a López de la seguridad de su casa con falsos pretextos. Era una trampa cuidadosamente orquestada para que López muriera prematuramente a manos del propio Ríos. En un callejón desolado, Ríos se enfrentó a López y le disparó varias veces, cada disparo sellando el destino de López. En lugar de remordimiento, Ríos se deleitó en sus acciones, jactándose ante sus compañeros de banda del asesinato, como si fuera un trofeo que exhibir. Sin embargo, poco sabía Ríos que sus acciones no habían pasado desapercibidas. Las autoridades iniciaron rápidamente una investigación, decididas a llevarle ante la justicia y poner fin a su reinado de terror. El juicio que siguió fue un espectáculo que cautivó a la nación. La sala del tribunal se llenó de tensión mientras la fiscalía presentaba su caso, dejando al descubierto los espeluznantes detalles de los crímenes de Ríos. Los testigos subieron al estrado para relatar los sucesos de aquella fatídica noche y el papel que desempeñó Ríos en el asesinato de López. Ríos, sin embargo, mantuvo su inocencia, alegando que estaba siendo acusado falsamente por individuos que buscaban llegar a un acuerdo con la fiscalía. Su abogado defensor alegó que no había pruebas concretas que vincularan a Ríos con el crimen y que el caso contra él se basaba únicamente en las declaraciones de testigos poco fiables. Pero el jurado vio a través del humo y los espejos, reconociendo el peso de las pruebas presentadas. Tras una cuidadosa deliberación, emitieron su veredicto. Ríos fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El juez no perdió tiempo en dictar sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto al primer cargo, el jurado condenado por asesinato en primer grado, señor, lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Abel Gallegos. A continuación, hacemos una parada en el Tribunal de Distrito del Condado de Jefferson, donde Abel Gallegos está a punto de ser condenado por múltiples cargos, entre ellos asesinato y secuestro en segundo grado. Gallegos, un temido y reputado miembro de alto rango de la pandilla Crenshaw Mafia Bloods, fue condenado junto con su socio de la pandilla después de que el cuerpo de su víctima, de 28 años, Simon Duran, fuera encontrado ardiendo cerca de un contenedor de basura en Golden en noviembre de 2018. Toma asiento mientras descubrimos los escalofriantes detalles de este asesinato y cuál sería el castigo. Abel Gallegos. Cargos: asesinato en primer grado, conspiración para cometer, asesinato, secuestro en segundo grado, represalia contra un testigo, manipulación de un cuerpo humano fallecido, manipulación de pruebas. En las calles plagadas de delincuencia de Colorado, un nombre infundía miedo tanto a los ciudadanos respetuosos con la ley como a los delincuentes: Abel Gallegos. Nacido y criado en los duros barrios del condado de Jefferson, Gallegos estaba destinado a una vida de violencia y delincuencia. Desde muy joven se vio envuelto en la red de una banda conocida como los Crenshaw Mafia Bloods, una organización despiadada que gobernaba las calles con mano de hierro. Las autoridades conocían bien las actividades delictivas de Gallegos, pero su astucia y su capacidad para eludir la captura lo convirtieron en un adversario formidable. Parecía intocable, operaba en la sombra, orquestaba los crímenes con precisión y no dejaba testigos. Pero fue su participación en un tiroteo de alto nivel lo que acabaría por sellar su destino. A última hora de la tarde del 5 de noviembre de 2018, estalló el caos en las calles de Golden, al sonar unos disparos que rompieron la paz del barrio. La víctima, una joven llamada Simone Duran, quedó atrapada en el fuego cruzado, su vida trágicamente truncada. Gallegos, junto con sus socios Alonso Quintana y René Rosales, habían agredido a la inconsciente Duran, que conoció a Gallegos a través de las redes sociales. Los tres hombres no solo la agredieron, sino que la aprisionaron en el asiento trasero de un vehículo, y luego la condujeron a un lugar oscuro y apartado en la 7A y Nile, en Golden,
donde Quintana y Gallegos le dispararon 10 veces. A continuación, el trío prendió fuego a su cuerpo. Fue un acto de violencia sin sentido que conmocionó a toda la comunidad y dejó desolados a amigos y familiares. A medida que se desarrollaba la investigación, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Simone Durán, un alma valiente que había identificado previamente a Gallegos como el autor de los disparos en otro crimen, se había convertido involuntariamente en el blanco de su ira. Fue un escalofriante acto de represalia, una advertencia para cualquiera que se atreviera a enfrentarse a la banda. Finalmente, tras una implacable persecución, los agentes de la ley consiguieron detener a Gallegos. Y así, Abel Gallegos tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La sala del tribunal se convirtió en el escenario de su juicio, en el que se expondrían a la vista de todos los espeluznantes detalles de sus crímenes. Finalmente, tras semanas de intensas deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. La tensión en la sala era palpable cuando el presidente del jurado se puso en pie y pronunció las fatídicas palabras «culpable». Abel Gallegos, el otrora temido pandillero, se enfrentaba ahora a toda una vida entre rejas. El juez, en una poderosa declaración, se dirigió directamente a Gallegos, condenando sus acciones y el devastador impacto que tenían en la comunidad. Fue un crimen horrible. Me sorprende la ligereza con la que fue cometido, el absoluto desprecio por la vida humana. Subrayó que la sentencia dictada era un reflejo de la gravedad de sus crímenes y de la necesidad de proteger a la sociedad de individuos como él. Este es el resultado. Aquí es donde terminarás, con su familia y amigos llorando, mientras eres conducido fuera de la sala del tribunal para pasar el resto de tu vida en prisión. Y así, Abel Gallegos fue sentenciado a cadena perpetua con 163 años adicionales, asegurando que nunca más caminaría por las calles como un hombre libre. En todo momento, Gallegos no mostró ninguna emoción que indicara arrepentimiento o remordimiento por sus acciones. Adam Lee Hall. En el Tribunal Superior de Hamden, Adam Hall, líder de la banda de moteros Hells Angels del condado de Berkshire, está a punto de ser condenado. Adam Lee Hall fue condenado en un caso de triple asesinato junto con otros 3 miembros del club, después de que 3 hombres fueran secuestrados y descuartizados siguiendo sus órdenes. Siéntese y prepárese para una montaña rusa de emociones mientras descubrimos los oscuros secretos y atroces crímenes que condujeron a este impactante giro de los acontecimientos y cuál será el veredicto del tribunal. Adam Lee Hall. Cargos. 3 cargos de asesinato. 3 cargos de secuestro. 3 cargos de intimidación de un testigo. Adam Lee Hall, un nombre que pronto infundiría miedo en los corazones de muchos, nació y creció en la pequeña ciudad de Perú, Massachusetts. Al crecer, era conocido por su carácter rebelde y su afición a los problemas. De joven, Hall encontró consuelo y un sentimiento de pertenencia en los Hells Angels, un grupo famoso por sus actividades delictivas y su feroz lealtad a la hermandad. Los Hells Angels son una conocida banda de moteros fuera de la ley. Su nombre da fe de su reputación, ya que provoca escalofríos tanto a las fuerzas del orden como a los ciudadanos. Este infame club de moteros, fundado en California en la década de 1940, se hizo rápidamente famoso por su espíritu rebelde, sus actividades delictivas y su emblema, la calavera alada. Con el paso de los años, los Hells Angels expandieron su influencia, estableciendo delegaciones por todo Estados Unidos e incluso a escala internacional. Fue en este mundo de peligros e intrigas donde Adam Lee Hall ascendió hasta convertirse en un miembro de alto rango de una sección del oeste de Massachusetts. El ascenso de Hall al poder no estuvo exento de derramamiento de sangre y actividades delictivas. Era conocido como un ejecutor implacable, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerse a sí mismo y a los intereses de su sección. Para Hall, los Hells Angels se convirtieron en su modo de vida. Abrazó el estilo de vida fuera de la ley, deleitándose con el poder y la notoriedad que conllevaba ser un líder de los Hells Angels. Sin embargo, lo que atrajo la atención pública sobre Adam Lee Hall fue su papel en una serie de asesinatos que conmocionaron a todo el país cuando se conoció la noticia. Todo comenzó el 21 de julio de 2009, cuando Adam Lee Hall supuestamente atrajo y golpeó a David Glasser con un bate de béisbol tras acusarle de robar una pieza de automóvil. Como represalia, Glasser denunció el caso a las autoridades y el 23 de julio de 2009, el Grupo de Acción contra la Droga del Condado de Berkshire detuvo a Hall por cargos de drogas, armas y agresión tras entrevistarse con Glasser y registrar su domicilio.
El 30 de septiembre de 2009, Hall fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $50.000. Sin embargo, se fijó un próximo juicio contra él a raíz de los cargos de posesión de armas, drogas y agresión, y se suponía que Glasser iba a ser testigo. Entre el 27 y 28 de agosto de 2011, Glasser, junto con dos de sus amigos, Edward Frampton y Robert Chadwell, desaparecieron misteriosamente del apartamento de Glasser y Frampton en Linden Street, Pittsfield. Semanas después, el 10 de septiembre de 2011, la policía, tras una intensa investigación, descubrió los cuerpos descuartizados de los 3 hombres enterrados en una zanja en una propiedad privada en Beckett. Hall y otros 2 hombres identificados como David Chaluy y Caius Veiovid fueron acusados de los asesinatos. La noticia de estos horribles asesinatos conmocionó a la comunidad, dejando un rastro de miedo e incertidumbre a su paso. Las pruebas contra Hall y sus cómplices eran abrumadoras y ofrecían una imagen vívida de su implicación en estos actos atroces. El juicio que siguió fue un espectáculo apasionante, en el que la Fiscalía presentó meticulosamente su caso contra Hall. Los testigos declararon los meses de tormento que Glasser sufrió a manos del presidente de los Hells Angels. El motivo estaba claro. Hall quería silenciar a Glasser para siempre. La Fiscalía argumentó que los asesinatos de Frampton y Chadwell formaban parte de un plan calculado para eliminar a cualquier testigo potencial. Tras semanas de apasionantes testimonios e intensas deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Adam Lee Hall fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, junto con varios otros cargos. La evidencia en el caso no es abrumadora, es convincente, claramente convincente, más allá de toda duda razonable. La sentencia fue un momento de ajuste de cuentas para Hall. El juez pronunció una condena mordaz de sus crímenes, y debido a su brutalidad, Hall recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas. Por el término de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, Hall no mostró ninguna emoción. El líder de los Hells Angels, que una vez se deleitó con su poder e influencia, ahora pasaría el resto de su vida entre rejas. La larga condena de prisión fue un duro recordatorio de que ni siquiera los individuos más poderosos están por encima de la ley. Antonio Davenport. Nuestro último caso se desarrolla en un tribunal del condado de Durham, donde Antonio Davenport, también conocido como Lil Tony, estaba a punto de ser condenado. El líder de la banda, de 27 años, iba a ser condenado por su participación en el asesinato de Sion Person, de 9 años. Toma asiento en la sala del tribunal mientras exploramos el ascenso de Davenport, su implicación con los 8 Trey Gangster Crips y los trágicos sucesos que condujeron al asesinato de un niño inocente. Antonio Nathaniel Davenport. Cargos: un cargo de crimen violento, asesinato, chantaje, un cargo de descarga de un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia, un cargo de descarga de un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia causando la muerte. Desde muy joven, Antonio Davenport se sintió atraído por la vida de las bandas y el poder que prometían. No tardó en convertirse en miembro de la famosa banda 8 Trey Gangster Crips, conocida por sus despiadadas actividades. Davenport, también conocido por su nombre callejero Lil Tony, ascendió rápidamente en la banda, demostrando un talento natural para la manipulación y la intimidación. Con su imponente presencia y su mente astuta, imponía respeto e infundía miedo a quienes se cruzaban en su camino. Su participación en los 8 Trey Gangster Crips le proporcionó un sentimiento de pertenencia y una plataforma para ejercer su dominio. Pero no fue solo el atractivo del poder lo que atrajo a Davenport a la banda. También era miembro de un grupo de rap de Durham llamado 83 Babies, que tomaba su nombre de los 8 Trey Gangster Crips. A través de su música, el grupo glorificaba la vida de las bandas, rapeando sobre la dura realidad de las calles, la violencia armada y la distribución de drogas. La participación de Davenport en el grupo de rap consolidó aún más su reputación como figura prominente dentro de la banda. A medida que crecía la influencia de Davenport, también lo hacían las actividades delictivas de los 8 Trey Gangster Crips. Se involucraron en una amplia gama de actividades ilegales, como tráfico de drogas, fraude bancario y actos de violencia contra miembros de bandas rivales. Los tiroteos se convirtieron en algo habitual, ya que intentaban establecer su dominio en el submundo criminal. Sin embargo, el reinado de terror de Davenport pronto se enfrentaría a un desafío formidable.
En agosto de 2019, miembros de una banda rival le asaltaron en las calles del centro comercial South Point de Durham. El ataque fue capturado en vídeo y compartido en las redes sociales, humillando a Davenport y a los 8 Gangster Crips. Los miembros de la banda rival se burlaron de él, alimentando aún más su sed de venganza. Davenport, que nunca se echaba atrás en una pelea, conspiró con otros miembros de la banda, entre ellos Derrick Lamont Dixon, Jr., también conocido como Smack, para vengarse de sus rivales. Estaban decididos a restaurar su reputación y demostrar al mundo que no se podía jugar con ellos. Una fatídica noche, Davenport, Dixon y sus cómplices se embarcaron en una misión de venganza. Armados con armas letales, se dirigieron a una zona frecuentada por miembros de bandas rivales. Planeaban infundir miedo en los corazones de sus enemigos y restablecer su dominio. No sabían que sus acciones tendrían consecuencias devastadoras. Davenport y los miembros de su banda vieron un coche que creían que pertenecía a su objetivo. Era un coche similar al utilizado por el individuo con el que Davenport había intercambiado mensajes amenazadores en Instagram. Llenos de rabia y sed de venganza, abrieron fuego contra el vehículo, desatando una lluvia de balas. El coche, en el que viajaban pasajeros inocentes, quedó atrapado en el fuego cruzado. En medio del caos y la confusión, sobrevino la tragedia. Sion Person, de 9 años, que viajaba en el coche con su tía y otros 4 niños, se convirtió en víctima involuntaria de la guerra de bandas. 2 balas atravesaron la ventanilla junto a Sion, golpeándole en la cabeza y acabando con su joven vida en un instante. Su primo de 8 años, sentado a su lado, también resultó herido, alcanzado en un brazo por una bala perdida. La escena era devastadora. La violencia sin sentido se había cobrado la vida de un niño inocente, alterando para siempre el curso de sus vidas. Al darse cuenta de lo que habían hecho, Davenport, Dixon y Magwood huyeron del lugar, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. La investigación del tiroteo fue una carrera contrarreloj. Los detectives del Departamento de Policía de Durham, en colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y la Oficina del Sheriff del Condado de Durham, trabajaron incansablemente para reunir pruebas y reconstruir los hechos que condujeron a la trágica muerte de un niño inocente. Una prueba crucial fue el monitor de tobillo que Davenport llevaba puesto por orden judicial. Este dispositivo le situó en el lugar del asesinato, proporcionando un vínculo crucial entre él y los trágicos acontecimientos que se desarrollaron aquella noche. El juicio fue una experiencia angustiosa para la familia de Sion, que tuvo que revivir en la sala el dolor de su pérdida. Permanecieron sentados durante todo el proceso, con los ojos fijos en Davenport, esperando que se hiciera justicia. Tras un juicio agotador, el jurado emitió su veredicto. Antonio Davenport fue declarado culpable de un cargo de delito violento, concretamente asesinato, en concurso con asociación ilícita. El peso de sus actos y las devastadoras consecuencias que tuvieron en la vida de un niño inocente fueron innegables. Pero el juicio no era el final de la historia. La sentencia de Davenport determinaría el castigo al que se enfrentaría por sus atroces crímenes. El juez, teniendo en cuenta la gravedad del delito y el impacto que tuvo en la comunidad, dictó una sentencia que garantizaría que Davenport nunca volvería a salir libre. Antonio Davenport, el líder de la banda que antaño se había deleitado con su poder y su dominio, fue condenado a cadena perpetua. La decisión del juez envió un claro mensaje de que no se tolerarían actos de violencia tan insensatos. Davenport no mostró ninguna emoción mientras estaba sentado en la sala del tribunal escuchando su sentencia. Y así llegamos al final de este estremecedor vídeo sobre la reacción de los líderes de las bandas ante las cadenas perpetuas. Sus historias son un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en el alma humana, pero también del poder de la justicia, la comunidad y el indomable espíritu humano. Para ver más vídeos fascinantes como este, hagan clic en las tarjetas que aparecen en sus pantallas y les estaré esperando.